cantante, compositor y productor musical. Desde muy pequeño estuvo vinculado al tema artístico gracias a las potencialidades de sus padres. Regaló sonrisa a las adolescentes a través de la agrupación A.5 y Franco y Oscarcito. Acompáñame a conocer, sin etiqueta, a Franco Bellomo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola, Hola, Fran. Verónica. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por venir, gracias No, por vale, aceptar por la favor. invitación Para con mí un nosotros. honor y No, un y para placer. nosotros también, porque nada, no nos gusta más que el talento venezolano. Así Vamos a tomar es, asiento, gracias. te invitamos a compartir Permiso, en buenas tardes. nuestro espacio aquí en Sin Etiqueta, poniéndonos como para conocer a Francisco Daniel. Uy. Conocer un poquito más. Ese es nombre de Parece como de actor actor. de novela, Sí, pero sí, de esas por allá. mayameras, sí. Exacto, de actor Sí. novela mayamera Francisco Daniel, pero bueno, mejor suena Francisco Franco, porque todo el Daniel. mundo. Francisco Daniel Bellomo, ¿cómo estás? ¿Sabes que nadie en mi familia jamás me llamó Francisco? En serio, siempre ha sido Franco, Siempre fue desde Franco. chiquito. Pregunta que yo me hacía desde niño, decía, bueno, pero ¿para qué carrizo me pusieron Francisco si nunca me llamaron Francisco? Bueno, Pero bueno, hicieron bien. exacto, porque además te dio la marca y el sello de lo que eres. De Un Franco. tipo franco. De un tipo franco, un tipo Está sincero, bien. un tipo que vamos a estar conociendo hoy y que te agradecemos por darnos esta oportunidad, porque Gracias. quienes hemos seguido de cerca, y confieso, pues en lo personal, así ha sido tu carrera, tu trayectoria. No solamente es un orgullo saber lo lejos que siempre llegan los venezolanos con el talento, sino lo comprometidos que están por siempre seguir aprendiendo, mejorando y ofreciendo cosas buenas para la gente. Vamos a hablar Así un es, poquito muchas de ese gracias. Franco, porque no es Francisco Daniel, así nunca fuiste llamado. Uy. Pero bueno, sí, ese pequeño que a lo mejor estuvo con algunas tremenduras, el mayor de tus hermanos, Sí, el mayor de el la mayor. familia, bueno, el primogénito en todos los sentidos, con mamá, con papá, con los abuelos, consentido, Franco. Tengo que admitirlo, sí, Sí, desde más o menos. pequeño, porque es que además fui el primer nieto. Exacto. Fui el primer nieto. No hay nada más por loco parte de papá. que los abuelos enloquecidos con sus nietos. Sí, y sucedía, por ejemplo, que en aquella época mi papá y mi mamá tenían un grupo que se llamaba Los Kings, Ajá. muy conocido en la época de los 60, 70, y según según cuenta la leyenda, a mí me ponían a dormir en el bombo de la batería, mientras ellos ensayaban. Entonces, si no pasaba eso, quienes me criaron realmente fueron mis abuelos. Claro. Entonces, claro, niño consentido, mi abuelo italiano, de esos italianos estrictos, que mantenían esa normativa en la familia, donde tú tenías que llegar, la familia entera se reunía los fines de semana. Esas comelonas. La comelona, Sí. eso era muy típico en mi casa, en casa de mis abuelos, pero mi abuela hacía una comelona increíble, pero a mí me hacía una comida aparte que era la que yo quería. La que quería el niño, el Sí, que quería el entonces bebé. así era de consentido. Y O sea, particularmente, ¿qué quería el bebé? De esas comidas italianas, porque además yo soy de familia italiana. Ah, sí. Y hay muchísimas cosas que son Sabroso. sabrosas, no todo es demasiado sabroso. Y lo típico es eso, la reunión en familia, estar conversando, estar hablando todos al mismo tiempo, pero bueno, eso llevamos es los sabroso. carbohidratos en la sangre. Sí, y los asimilamos quizás muy bien Sí, también. también. Por eso estamos en control todo el tiempo, para Sí. no asimilarlo. A mí me encantaba en aquella época, obviamente, estaba Gracias. chamito, un bistec que hacía mi abuela, que era increíble. Aparte, yo llegaba del colegio y ella siempre me tenía una caja de, no recuerdo cómo era el nombre de estas galletitas que eran como ovaladas, que eran sabrosos, que se comía con leche. Rico. Sí, ¿cómo? Las plantillitas. Ay, qué rico. Entonces me tenía una caja diaria para mí cuando yo llegaba del colegio. O sea, Era realmente increíble. sí, el consentido como... Sí, totalmente. Y por parte de mi mamá igual. O sea, mi abuela vivió con nosotros mucho tiempo y también era demasiado consentido, tengo que admitirlo. Es decir, que algunas de las travesuras que tú hacías te la dejaban pasar. Decían, bueno, no... Bastante. O sea, Aparte yo fui muy mosquito muerto. Sí, o sea, Sí. hacías las cosas y te hacías Y el me loco, no fui callaba, yo. me hacía el loco o le echaba la culpa a otro. Por supuesto, y a ese sí le reventaban. También. A mis Una de primos. esas travesuras más presentes que tengas y que tu primo, al que le echaban la culpa por tu culpa, se recuerda actualmente. A ver, ¿cuál Él te lo podrá decir si lo llegas a conocer, porque fue algo que hasta el día de hoy lo recuerdo muy bien. Por parte de papá, tenía un primo, Gianfranco, que era contemporáneo conmigo, y teníamos otro que también se llamaba Franco, que era menor. Ok.
que era el hijo de mi tío Nino. Puro francos allí. Era puro franco. Sí, porque es que mi abuelo se llamaba Francesco, entonces sabes esa... Claro, la de la familia es descendencia. italiana, la sí. descendencia y tal. Bueno, la cosa es que una vez conseguimos, mi primo, el contemporáneo conmigo, conseguimos una trampa de ratón. Ok. Y niños al fin estábamos averiguando cómo se abría, entonces como era muy fuerte, mi primo lo agarraba a la tabla y yo estaba agarrando y llegó mi abuelo en ese momento y empezó, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y nos ha quitado la broma y nosotros, no lo agarres, no lo agarres. Y he soltado la cuestión y le... Le machucaste y le- todos los dedos. Sí, tanto así que perdió una uña en un dedo. Ay, chico. Y estuvimos escondidos debajo de la cama desde las 4 de la tarde como hasta las 9 de la noche, toda la familia buscando, porque mi abuelo nos quería matar. Obviamente, entonces, es una cuestión lógica. eso, Esas de las travesuras, tantas y bueno, cosas que travesuras que pasan. uno ahorita se ríe. Sí, claro. Pero en ese momento uno, ay Dios mío, me van a, Sí, 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 sí. me van a reventar, se acaba el mundo. Y en cuanto a eso, a esa dinámica familiar, bueno, por el lado de tus padres italianos, pero también en la intimidad del hogar, ustedes como familia, mamá, papá, y sobre todo en el mundo musical, en donde Claro. tú estabas incluido desde muy pequeño, ¿cómo te conectaste o quizás fue la génesis para que Franco se proyectara con el tema de la música? Es que fue inevitable. Porque además O sea, tu papá, productor, Sí, mi un papá importantísimo productor. Mi abuelo, del que te estoy contando, él llegó en el año 56 a Venezuela como baterista de jazz. Eso por la parte de mi abuelo. Mi papá fue músico desde pequeño y cuando él llega a Venezuela a los 16 años, ya estaba muy metido, ya tenía amigos músicos. Entonces, eso es por la parte de mi papá. Y por la parte de mi mamá, te puedo decir que el 90% de la familia son músicos, son cantantes. Entonces, imagínate las parrandas que se hacían en diciembre en casa de mi mamá. Eran increíbles, en casa de mi abuela en Margarita, en el Valle del Espíritu Santo. Era increíble cómo se reunía la familia y la gente de todo el valle iba a casa de mi abuela. Entonces, la música creció, soy parte de la música. Claro. Además Cuando a mí me preguntan que cómo se vive de la música, yo digo, es que yo no vivo de la música vive en mí. Soy parte de eso desde pequeño. No sé de verdad qué otra cosa me hubiese podido ¿No te imaginas dedicar. siendo o estando en otra profesión, en otro oficio? En algún momento pensé estudiar arquitectura. Cuando me gradué en el colegio, presenté el examen en la central y quedé, pero inmediatamente, paralelamente, se me dio estudiar en los Estados Unidos lo que hace mi papá, que es la ingeniería de sonido, y aproveché el momento. Me llevaron un día del padre y canté junto con mi papá y mi mamá Volares, Volares, oh. Mientras que mi papá estaba tocando el piano, yo tenía un saxofón de juguete y yo juraba y perjuraba que estaba tocando el saxofón. Cuando vas creciendo, también se te incluye en grandes espectáculos o eres nombrado como el primer niño sensacional. Uy, sí. Esa experiencia, porque además el primerísimo niño sensacional, ¿cómo fue? ¿La Sí. recuerdas? No. Eras muy recordar, pequeño. ¿Cuántos sí, años tenías? 5 añitos. Estaba recién nacido. Ah, más pequeño aún. Sí, lo que te estaba comentando anteriormente, que mi papá y mi mamá iban mucho, por ejemplo, a Sábado Sensacional. Ujú. Y siempre me llevaban, y cuando yo nazco, yo nací un 7 de enero, un día después de Reyes. El grupo de mi papá y mi mamá se llamaban Los Kings, entonces a mí me nombraron el príncipe. Tú sin saber qué, Sí. qué está pasando. Sí, el príncipe. Y me llevaron a Sábado Sensacional para presentarme y ahí es donde ellos toman la decisión de nombrarme el primer niño sensacional. Tengo fotos todavía de eso donde está Amador Bendayán, Ujú. que en paz descanse, cargándome. Con esto estoy tirando la cédula al piso. No, pero nosotros tenemos las fotos, también las vamos a Ah, estar ¿tiene la poniendo. foto? Sí, Increíble. también las vamos a colocar por ahí porque sí tenemos esa foto de ese registro del primer niño sensacional. Sí, y después, bueno, me fueron llevando a otros programas, otras cosas. Una vez también
me llevaron un día del padre y canté junto con mi papá y mi mamá Volare, Volare, oh. Mientras que mi papá estaba tocando el piano, yo tenía un saxofón de juguete y yo juraba y perjuraba que estaba tocando el saxofón. Ah, y son cosas del pasado y que quedan ahí en la historia. Gracias a Dios hay fotos de eso, ¿no? Sí, por supuesto, el registro que queda. Tú hablabas del grupo de tus padres, Sí. en donde, bueno, ellos hicieron, digamos, una gran trayectoria y nosotros tenemos por ahí un video y vamos a pedir a la producción que lo coloque, el video justamente de ese grupo, que te ha Genial. enviado un saludo para que tú los veas. Me imagino que tú conoces perfectamente de quiénes se tratan, pero además que te quisieron enviar un saludo caluroso, lo vamos a poner para ti. Ah, caramba. Sé que tienes problemas, se te nota tus pies tan cansados hoy. Tus pies han hecho mucho, ¿por qué no haces algo por ellos? Tienes que caminar alegre, con ese sol de un amanecer. Verás qué hermoso y bello son tus pies. Yo sé que estás inseguro, se te nota en tu forma de ser. Tus pies deben de dolerte, porque no paras pronto de correr. Tienes que caminar alegre, con ese sol de un amanecer. Verás qué hermoso y bello son tus pies. Me imagino que ya estabas Hermosa. dormido, ¿dónde? Ahí no sé, me tendría que en el locker de... Te dejaron ahí dormido con un tetero. Bueno, Sí. resuelve ahí mientras nosotros Sí, nos me presentamos. Ahí, eso fue en el año 76. Imagínate, no habías nacido, ¿o sí? Ya, pero me vas a echar para la calle así. Porque No, ya había nacido, ya había Ok. nacido. Tenía 2 años, 2 años. bueno, está bien, jovencito. Sí, niño, Todavía- bebé, Todavía somos unos niños, todavía somos unos bebés. Mira, vas creciendo y por supuesto en el tema de la adolescencia siempre hay como unas etapas difíciles para todos los que pasamos la adolescencia. Sí, claro. De rebeldía, de que nadie nos quiere, no sé, pasamos nuestros sufrimientos, nuestras cosas. ¿Cómo Es fue? normal. Es normal. Y además los padres tienen que sufrir y padecer de la adolescencia Sí. de sus hijos. Hoy en día Más. entiendo eso. Ah, claro. bueno, por supuesto, tú tienes una chama, ya está grande, pero igual pasó por ese proceso. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue tu adolescencia? ¿Fue muy rebelde? Yo- ¿Seguía haciendo ese de tirar la piedra, esconde la mano? Mi adolescencia fue extraña porque yo no tenía razones para ser rebelde. O quizás sí, si trataba de analizarlo psicológicamente, posiblemente la separación de mi papá y mi mamá afectó, pero ellos se separaron cuando yo tenía 3, 4 años, Sí, una ¿no? cosa así. Yo estaba muy pequeño y quizás no recuerdo, pero mi momento de adolescencia creo que se unió con el amor a la música y a la rebeldía dentro de la música. Entonces yo pertenecí incluso a un colectivo punk. Y tenía amigos rockeros y entonces me metí mucho en el ambiente del rock and roll y andaba en esa nota, ¿no? Y era esa rebeldía sencillamente por lo que yo pretendía demostrar, pero no era porque tenía alguna razón. Y esa rebeldía en algún momento también se reflejó dentro del colegio, cosa que hoy en Con día, las notas. y ojo, lo cuento con vergüenza, pero pasó. Yo era muy rebelde en el colegio. Y tenía mi grupito de los malaconductas. De los malaconductas. Sin embargo, era como una especie de Robin Hood, ¿no? Porque sí, ciertamente era rebelde, pero me gustaba defender a los que tal vez querían hacerle, que en aquella época no se le llamaba ni siquiera bullying, pero sí tenía esa pasión por querer ayudar y querer que todos estuviesen bien. Siempre fui así. Ah, bueno, pero una rebeldía, digamos, justificada y hasta sana. Era una rebeldía sana, sí. Y- Yo creo que era una cuestión más de moda que otra cosa. ¿Y siempre estuviste únicamente estuviste vinculado a la música, también incluso de adolescente o el deporte? Porque a veces se refugian en el deporte, sobre todo los caballeros, los muchachos. Hice deporte, pero nunca fui constante.
Ok. Hoy en día lo reconozco. Yo estuve, de chamito, estuve en motocross, en béisbol, en fútbol, en natación, en karate llegué a cinta verde en taekwondo, pero nunca fui constante, siempre como que era de momento. Llegaba un momento en que me aburría y quería hacer otra cosa, pero la música siempre estuvo constante. Eso es sabroso porque no todo el mundo tiene la dicha o el placer de estar como marcado por algo que lo que uno nace para ser bueno. Tú naciste posiblemente para ser bueno en la música, bien sea frente a un micrófono o bien sea en la producción. Pero es que era lo que vivía diariamente. Claro, era tu entorno, era Era lo mi más entorno, habitual mi papá, para ti. mi mamá, llegar del colegio e ir a casa de mi abuela, y al lado de la casa de mi abuela quedaba el estudio de mi papá. Entonces me encantaba meterme en el estudio y ver las cosas que hacía mi papá. Luego de eso él me regaló un teclado, mi primer teclado, con un secuenciador, entonces empecé a hacer música. Mi rebeldía también no me permitía recibir clases, por ejemplo, de música de teoría y solfeo. Yo odiaba la teoría del solfeo, yo quería avanzar más rápido. Yo decía, pero ¿por qué me quieres obligar a tocar Beethoven si yo ya estoy metido en un estudio de grabación y estoy viendo cómo graba un Montaner o una Carina? ¿Entiendes? Yo quiero hacer eso, yo quiero estar metido en el mundo del negocio, del business de la música. Pero era un desastre porque mi papá, hoy en día también se lo agradezco muchísimo, no te imaginas cuánto. Mi papá siempre fue muy estricto conmigo con la música. Él de repente con ese teclado que me regaló y el secuenciador que me regaló para hacer música, yo iba, veía cómo trabajaba él y lo que se realizaba en el estudio, luego trataba de emularlo y se lo mostraba, y mi papá Era muy estricto en eso. sumamente estricto. ¿Y tú tenías cuántos años ahí cuando te regaló ese primer teclado? 12 años. O sea, todavía un muchacho 10 como para años. que Sí, sí, claro. fuera tan riguroso, Sí, quizás. y me decía, él de repente, repito, hoy en día se lo agradezco Claro. muchísimo porque de eso aprendí mucho. Él me decía, eso es una porquería. Yo, ¿cómo que una porquería, papá? Pero estoy tratando de hacer lo mismo. Y me decía, eso no está bien, suena terrible. Pero luego me explicaba el por qué. Me decía, te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, claro, en el momento yo me molestaba Obviamente. porque decía, pero ¿por qué me lo dice así? Pero eso me enseñó a ser quien soy hoy en día. Que quizás es una ventaja, quizás no. Pero cuando yo estoy haciendo un arreglo o una producción para algún artista, soy demasiado estricto con los sonidos, y hasta que no siento de verdad que logro el nivel óptimo del sonido que necesito, no me quedo tranquilo. Claro. Entonces, digamos que eso es parte de La la enseñanza, exigencia. la enseñanza de la vieja escuela. Los muchachos llegan al estudio, yo no estaba ese día, los atiende mi papá, y cuando yo llego al estudio, mi papá me dice, oye, ¿sabes que vinieron unos muchachos muy buenos para acá? Y me dice, y los grabé. Y yo, papá, ellos vinieron, fue a verme a mí, y me dijo, pero ¿y cómo hacemos? Porque yo los voy a firmar. Yo le dije, vamos a hacer algo salomónico. Vamos a llamarlos de nuevo al estudio y vemos qué pasa ahí. Avanza tu vida y entraste en uno de los grupos pues, más importantes quizás para la era juvenil en su momento. Claro. A.5 significó Sí. una base importante para Franco. ¿Cómo fue el ingreso? ¿Cómo fue ese proceso para tú formar parte de A.5? Todos tienen un porqué y todo se enlaza dentro de mi vida. El haber crecido precisamente dentro de esta familia musical, yo escuchaba música siempre, siempre. O sea, era parte de mi día a día. A mi mamá le encantaba mucho Menudo. Okay. Y yo crecí en mi casa escuchando cualquier cantidad de música. O sea, desde los Beatles hasta, no sé, hasta Menudo, Juan Gabriel, José Luis Rodríguez. O sea, eso es lo que se escuchaba. Sobre todo los artistas que también tu papá les producía. Exactamente. Cuando Menudo se hacen el reencuentro,
que vienen a Venezuela, los menudos, los primeros, mi mamá me dice que quiere ir a verlos y yo le regalo la entrada y voy con ella a verlos en el Teresa Carreño. Y yo siempre quise una pasión escondida. Obviamente no se lo decía a mis amigos del colegio o a mis amigos punk de aquella época porque me iban a chalequear mucho. Pero yo siempre quise ser parte de Menudo. O sea, me gustaba la euforia, la música, la gente cantando. Pero me rebotaron. Me rebotaron en algún momento y lo deseché. Pero cuando viene este reencuentro, llevo a mi mamá y se despierta de nuevo ese gusto por querer estar en un grupo juvenil. Pero más que todo vocal. Me gustaba mucho lo que eran los arreglos vocales. Salgo de ese concierto y me quedo con la cuestión. Y digo, yo quiero hacer algo así. Ya estaba produciendo, ya venía de producir a Los Hijos de la Calle, a Doble Filo. Ya había entrado en el mundo de la producción musical. Y dije, ok, yo voy a armar algo así. Tenía un par de amigos que ya habíamos compartido escenario en algún momento, los llamé y me dijeron que ellos estaban formando un grupo así, pero eran más de baile que de voces. Y ahí es donde conozco a Oscar, a Oscarcito. Luego de eso nosotros hicimos como lanzamos nuestra bomba de humo en algún momento porque no era lo que buscábamos realmente. Y yo estaba trabajando con Yasmil Marrufo en el disco de... se me olvidó el nombre de él. Estábamos trabajando en una producción y Yasmil Marrufo me comenta en aquel momento, me dice, yo le muestro lo que estaba haciendo y él me dice, Franco, yo conozco unos muchachos que tienen firmado Montaner, pero no están haciendo nada y son un grupo vocal muy bueno. Yo le digo, bueno, preséntamelos a ver. En ese grupo estaba Keyen y Ángel. Mi papá, paralelamente, quería armar un grupo así, pero yo no le había dicho nada a mi papá que yo estaba haciendo esto. ¿Y por qué? No sé. Teniendo además con tu papá el chance, la oportunidad, porque había Pero es que era una cuestión de ego, era una cuestión como que... Quiero hacerlo yo. Quiero hacerlo yo. Un logro no, personal. No quiero que se vea como que ay, mi papá me está ayudando. El hijo de... es que el hijo de Lucho lo quiere, necesita. Exactamente. Entonces dije, no, esto lo voy a preparar yo. Los muchachos llegan al estudio, yo no estaba ese día, los atiende mi papá y cuando yo llego al estudio, mi papá me dice, oye, ¿sabes que vinieron unos muchachos muy buenos para acá? Y me dice, y los grabé. Y yo, papá, ellos vinieron, fue a verme a mí y me dijo, pero ¿y cómo hacemos? Porque yo los voy a firmar. Yo le dije, vamos a hacer algo salomónico. Vamos a llamarlos de nuevo al estudio y vemos qué pasa ahí. Yo inteligentemente armo mi demo y cuando ellos van al estudio, eran cuatro, Vox se llamaban ellos. Yo los siento ahí y les digo, ¿cómo están muchachos? Mira, mi papá quiere firmarlos a ustedes como agrupación. Sin embargo, yo tengo una segunda opción, un plan B. Y ustedes tomarán la decisión y quiero que sepan que mi intención no es separarlos. Pero a mí realmente... De ustedes cuatro me sirven tú y tú. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Cuando se los puse, se quedaron así y les dije, no me respondan ahorita. Repito, no es obligatorio. Si no se vienen conmigo, está la opción de mi papá que los quiere firmar a ustedes cuatro. Me llaman en la noche y me salí del estudio. Claro, mi papá se quedó en shock porque no sabía. Pero no se lo qué estaba esperaba pasando. tampoco. Y en la noche me llamaron y me dijeron, mira, nos vamos contigo. ¿Seguro? Sí, ok. Ya éramos cuatro, Oscarcito, Keyen, Ángel y yo. Y Nino, que en aquel momento estaba en otra agrupación, que tenía unos sombreros, es una cosa rara. Yo le dije, brother, tú no tienes nada que hacer ahí. Vente para acá. Nos reunimos los cinco y montamos algo a capela. En el momento que yo escuché por primera vez las 5 voces, fue como amor a primera vista. Yo dije... Esto es lo que yo buscaba. Esto es lo que yo quiero. Y en algún momento, por supuesto, en ese momento tu papá lo escuchó. ¿O fue todo muy clandestino? Fue luego porque yo empecé a trabajar con los 5. Ya mi papá sabía lo que estaba haciendo, pero no había escuchado nada. Recuerdo que cuando sucedió lo de la vaguada, en
La Guaira, se reunió Montaner con Yasmil Marrufo y Soledad Bravo. ¿Soledad Bravo? Sí, Soledad Sí. Bravo. Quisieron hacer un tema con todos los artistas venezolanos en pro a lo que estaba sucediendo en La Guaira para recolectar fondos, que no sé qué. En aquel momento el productor era mi papá y Yasmil Marrufo, junto con Montaner. Cuando llega Montaner al estudio, tenía años sin verme, no me ve desde que estaba chamito, y nada, lo saludo, chévere, la emoción del momento, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, bueno, yo estoy haciendo un grupo y voy de salido y se lo pongo delante de mi papá. Cuando Montaner escucha eso, se queda así y duda. Y me dice, eso no son ustedes. Yo, no, sí, somos nosotros. Y se voltea donde está mi papá y dice, Nucho, tú tienes que ver en esto, ¿verdad? Y mi papá, bueno, No lo he no escuchado. sé. ¿Cómo decirte que no sé? Y yo dije, no, sí somos nosotros. Y nos dice, ustedes son capaces, perdón, me dice, si yo te digo que vengan y me canten aquí, eso mismo que está ahí, ustedes son capaces. Me canso. Llamé, muchachos, vénganse ya para el estudio. Y cuando nos escuchó, él dijo, yo quiero que ustedes sean el coro de la canción. Estaba Servando y Florentino, estaba José Luis Rodríguez, estaba Soledad Bravo, estaba Simón Díaz, el tío Simón, estaba Frank Quintero, estaba Franco De Vita, o sea, los mejores artistas del momento, y nosotros hacíamos el coro de esa canción. Lamentablemente ese tema nunca salió, ¿Pero te recuerdas cómo era el coro? no acuerdo, pero era un tema bellísimo, era un tema increíble de verdad, pero no me acuerdo. Y a partir de ahí, Montaner nos dijo, yo quiero firmarlos a ustedes. Él tenía la disquera de Hecho a Mano, y ahí fue cuando firmamos el disco. Hay un antes y un después. Totalmente. de totalmente. Franco. Lo he dicho en miles de entrevistas que mi vida se separa de un antes de A.5 y un después de A.5. Definitivamente mi vida cambió por completo. ¿Qué fue lo mejor de A.5 para Franco? La experiencia, obviamente. El haber estado en tantas tarimas importantes en Latinoamérica, en Europa incluso, a sentir la emoción real de presenciar que la gente ama, respeta y admira el trabajo de uno dentro de un estudio de grabación. Todo lo que hicimos nosotros, toda la preparación que tuvimos, preparación entre comillas porque fue todo muy rápido, pero el saber que mi producción, lo que era mío, llegó a ese nivel para mí fue grandioso. Muchos dirán que de repente eso alimenta el ego, pero a mí más bien siento que me alimentó fue el espíritu, porque me di cuenta que no estaba en el camino equivocado. Y dije, ok, esto es mi vida, a esto me voy a dedicar. Y como en todo matrimonio, siempre pensé que A.5 iba a durar toda la vida, pero bueno, los años que estuve fueron grandiosos. Quizás a mí me veían como antipático, pero no era antipatía, era que yo estaba tan concentrado en lo que era la parte de la producción, que el grupo se viera bien, que la música fuese hasta donde uno puede, fuese lo mejor posible. Incluso como vengo de esa familia musical, siempre estuve pendiente que en los shows todo estuviese bien. Fue una oleada de fanaticada y ese poco de muchachas que estaban enloquecidas cada vez que salía A.5 y cada vez que se montaba A.5. ¿Cómo manejar? Porque tú estabas, digamos, en el lado de la producción, que la euforia de la fama no es tanta como cuando estás en las tablas y cuando estás con el micrófono en la mano. ¿Cómo lo manejaste? Fue muy extraño porque nunca me lo creí.
De hecho, y eso te lo pueden decir si llegas a hablar algún día con alguna fan de A.5, quizás a mí me veían como antipático, pero no era antipatía, era que yo estaba tan concentrado en lo que era la parte de la producción, que el grupo se viera bien, que la música fuese hasta donde uno puede, fuese lo mejor posible. Eh, Incluso como vengo de esa familia musical, siempre estuve pendiente que en los shows todo estuviese bien. Iba aprendiendo también de lo que era el show business, de cómo se manejaban las cosas, de lo que era irse de gira, de todo lo que formaba parte de una gira. Y obviaba un poco lo que era el sentimiento del fanatismo, ok, yo soy cantante, yo estoy pegado, tómenme Claro. fotos, no estaba tan pendiente de eso. Hoy en día me sorprendo porque hace poco tuvimos un reencuentro, los de A.5, después de tantos años, teníamos 15 años sin vernos la cara. Y me sorprendió, bueno, hay que tener en cuenta que en aquella época no existían las redes sociales. Sí, claro. Y me sorprendió la cantidad de gente que me escribía por privado y te va a sorprender mucho más lo que te voy a decir. El mayor porcentaje de las personas que me escribían eran hombres. No me sorprende, porque todos mis amigos estaban vueltos locos con A.5. Hombre, y ¿En peor serio? aún, me mandaban mensajes directos al Instagram de panas que yo ni conozco, no sé quiénes son, llorando. O sea, ¿quién? No sé, creo que es muy extraño. Ese fue José. Es muy extraño recibir un mensaje de un pana que no conoces llorando y dice, "Chavo, ¿qué clase de concierto?" Y yo, bueno, gracias. Eso fue satisfactorio. Porque sabes que en esa época, y sobre todo estando en un grupo boy band, en una boy band, siempre existe el recelo de la parte masculina. Resulta que aquí era todo lo contrario. Y eso me lo vacilo muchísimo. ¿Cuál fue la hoy canción en que día. más te apasionó de A.5, que más se te pegó de A.5? Bueno, y nos Bueno, cantas un todas- pedacito, cántanos un pedacito. Uy, De me vas a poner a cualquiera. cantar, ya va. Creo que me enamoré solo. Es que cada tema tiene su historia, pero creo que me enamoré solo es uno de los temas que más me afecta por la historia que lleva. Veníamos de un disco, del primer disco, de la primera producción de A.5, que fue un éxito total. Luego pasamos momentos tensos para grabar la segunda producción, que es cuando sale Nino y entra Alberto. Y creo que Me enamoré solo fue el primer tema que grabamos en el estudio. Yo como productor en ese momento corté el cordón umbilical con mi papá en la parte musical y me fui incluso a otro estudio de grabación a hacer esta producción. Entonces sentía la presión de que tenía que hacer una producción nueva, totalmente dirigida por mí, con 4 chamos más que mal o bien ya venían disfrutando de un éxito. Entonces tú no te das cuenta, pero el ego pega. Claro. Entonces ya no eran los 4 chamos. Que ya estaban amalgamados. Exacto, era como que somos A.5, y entramos al estudio y cada quien, y hoy lo reconozco, todos son unos virtuosos, de verdad, con la voz, pero querían demostrarlo en el estudio. Sobre todo que Jen, que es un maestro en el canto, hacía demasiado melisma. Melisma son los adornos en la voz. Y no terminaba de llegarme el tema. Tuve que parar la grabación y decirle al ingeniero, ya teníamos una semana grabando, y le dije al ingeniero, hermano, bórrame todo, borra todo. Pero tenemos una semana de grabación, borra todo, porque esto no es A.5. A.5 nosotros no éramos cantantes, éramos intérpretes. Claro, había que sentirlo. Había que sentirlo, y ese era un tema demasiado sentido. Y recuerdo que en ese momento lo fui llamando uno por uno, y con el primero fue con Oscar. Estábamos en el estudio y
y le dije, mira, vamos a parar un momento la grabación y nos pusimos a hablar. Hablar del comienzo, de las raíces del grupo, de dónde salimos. Oscar venía del Valle, de Coche, y me empezó a contar un poco de su vida, de sus cosas, todo lo que estaba pasando. Cuando sentí que Oscar estaba susceptible, le dije, vamos a grabar. Y ese tema, quien siente la música, porque una cosa es escucharla y otra cosa es sentirla, quien siente la música, cuando escucha esa canción, te mueve la fibra. Pero es por eso, porque se logró eso. Entonces es un cariño muy especial que le tengo a ese tema. Después de Punto 5, bueno, avanza por supuesto tu carrera musical y se separan. Sí. Viene como esa ruptura que también fue un despecho para muchas fanáticas. Incluso para nosotros. Y para ustedes me imagino, porque toda ruptura pega. Claro. Incluso aunque venga mayores crecimientos para cada uno de manera individual, de manera particular, bueno, siempre es un luto que uno guarda con mucho cariño, con mucho respeto y afecto. Avanzas incluso a unirte únicamente con Oscar. ¿Por qué con Oscar? No sé, creo que veníamos, ya a mí me reconocían como productor musical y había abandonado esa área por estar en A.5 y dedicarme 100% a A.5. Llegó un momento que me llamó Johnny Núñez, que en paz descanse, en aquel momento era el manager de Calle Ciega, me llama y me dice, Franco, estoy armando de nuevo a Calle Ciega. Saqué a todos los principales y tengo una línea nueva de muchachos. Quiero que los vengas a escuchar. Ahí estaba Chino, Nacho, los Cadillac. Los vi y le dije, él quería que yo... ¿Formaras parte? No, formara parte no. Hiciera la producción de esta nueva camada de Calle Ciega. Y no quería hacerlo solo. Y con Oscar quizás tenía un poco más de empatía y le dije, ¿quieres acompañarme a producirlos? Y aceptó y empezamos a producir y ahí hicimos como ese link. Cuando salimos de A.5, era para dedicarnos, fíjate, y esto lo sabe poca gente, íbamos a dedicarnos a manejarle la carrera a Chino y Nacho en aquel momento. Eso no se dio. Oscar y yo nos quedamos con un tema que era para Chino y Nacho, lo soltamos en la radio para probar, porque teníamos amigos en la radio que decían, bueno, pero aquí hay espacio para todos. En aquel momento estaba Chino y Nacho y ya. Hicimos la prueba, el tema comenzó a sonar y fue cuando pusieron la ley Mordaza y nos sacaron el tema de la radio y Oscar y yo entramos en crisis porque dijimos, nada, se nos fue la carrera. Porque en la radio nos tildaban de locos por haber salido de una agrupación pop para cantar reggaetón, que en aquel momento el reggaetón era como... Y además nos sacan de la radio. Entonces dijimos, bueno, será dedicarnos a la producción con lo que caiga. Y fue en aquel momento que dijimos, pero ya va, espérate, si en la radio nos están tildando de locos porque hacíamos baladas, pero a nosotros nos gusta es esto, ¿por qué no hacemos una mezcla? Y fue cuando hicimos un tema que se llama... se me fue el nombre del tema, ¿vale? Bueno, cuando llegues lo sueltas. Claro. Hoy me rindo a tus pies. Hicimos Hoy me rindo a tus pies y fue cuando dimos el batacazo y dijimos, bueno, mira, por aquí es la vía. Y así fue como nació Franco y Oscarcito. No, y así también se extendieron. Además tuvieron muchas producciones, muchas canciones que pegaron dentro de todo, pero incluyendo en la parte personal, tú te conviertes en padre. ¿En qué momento te conviertes en padre? Fue mucho antes. Exacto, pero estaba tu carrera iniciándose. Sí. Cuando te conviertes en padre, ¿cómo manejar esas dos aguas con esa fama que ya años después ibas a tener, pero con una bebé, una princesita, que me imagino que es? No, es una muñeca. es tu delirio. Es una muñeca. Bueno, con el respeto de mi novia y mi mamá, yo diría que es la primera mujer que es capaz de bajarme las medias automáticamente. Fue extraño. Fue muy extraño porque no estaba preparado para eso. Fue una sorpresa para mí.
Y una de las cosas, porque no todo siempre fue tan bonito, cosas que no sabe la gente. Nosotros somos seres humanos también. Cometemos errores, vamos al baño Claro. también, tenemos tristezas, tenemos llantos, tenemos problemas, tenemos todo. Y una de las cosas, si tú me permites, si a mí me permitiera la vida regresar al pasado y tratar de solucionar cosas que dejé en el pasado, yo equilibraría un poco más el compartir con mi familia, sobre todo con mi hija. Yo no pude compartir el crecimiento de mi hija. Y eso a mí hoy en día me afecta muchísimo, porque cuando hablo con ella, ella me dice, ay papá, pero olvídate de eso. Y yo le digo, pero es que no, yo debí haber compartido los mejores momentos de tu vida contigo. ¿Entiendes? ¿Tú tenías cuántos Cuando- años? 21 años. Y no le echo la culpa a la juventud, no le echo la culpa, sino era el trabajo. O sea, yo andaba con A.5 de gira todo el tiempo. Claro. Y poco compartía con ella. No disfruté de su crecimiento y me arrepiento como no tienes una idea. ¿Y ahora cómo es tu relación con No, ella? súper, súper. A veces hasta me preocupa porque ella me trata como un pana más. Claro. Bueno, no está ni mal. No, yo lo disfruto muchísimo, pero a veces me cuenta algo que, ¡ay, recuerda que soy tu papá! No me cuentes tanto. Pero sí, es una bendición. No me dejo llevar por lo que pueda pensar la gente, cosa que antes sí hacía. Y eso precisamente hizo que yo tomara la decisión de retirarme por un tiempo. Porque era más protocolar, era más dedicado, lo que te estaba comentando hace rato, que yo tenía que estar pendiente de todo, no sabía delegar. Los hijos siempre son una bendición. Ya es una señorita ya hecha y derecha. mujerón. Y además es un mujerón que a lo mejor te puede dar nietos muy pronto. Uy, no me digas eso. No puedes ni pensar en eso. No, tengo cara de abuelo. No tienes cara de abuelo, pero bueno. Pero tu hija tiene la edad abuelo. también. Y tiene la belleza también como para Bueno, ser familia. espero que se aguante un poco. Por favor, aguántate un favorcito. tilín nada más. Mira, entre una de las canciones reconocidas, El Hacha fue una de ellas, y además que se proyectó también con un representante y un pelotero importante de nuestro país. ¿Cómo te hizo sentir? Porque además a él lo apodaron así con Sí, tu canción. El Hacha Castillo. Así es, Que como... en paz descanse. Sí. Nosotros lo conocimos a él ese año, donde fue mejor averaje, bateando en los los gloriosos Leones del Caracas. Este hombre sí es sabio, vale. Ajá. Él nos echó el cuento, él nos dijo que cuando llega de Grandes Ligas, escuchó el tema en la radio, le gustó y empezó a ir a las prácticas escuchando el tema. Y él sentía que el tema le daba poder. Eso es lo que nos contaba él a nosotros. Y que él, al darse cuenta de eso, pidió que cuando comenzaran los juegos, le pusieran el tema cuando iba a batear. Y por cuestiones de cábala, le funcionó y empezó a batear al punto de ser el mejor averaje del año. Cuando él nos cuenta eso, fue el día que fuimos a cantar el himno nacional al estadio. Cuando cantamos el himno de por sí ya es muy emocionante. Y comienza el juego, el primer turno al bate de él fue un doble que metió. Cuando él llega a la segunda base, que se monta en la base y hace este gesto así, que el estadio se paró completo y pusieron el hacha, el chan, chan, chan. A mí se me pararon los pelos que no tengo. Fue muy emocionante, muy emocionante. Al igual que también fue muy triste el día que él fallece. Y fue muy extraño ver las imágenes cuando él él está entrando, lo llevan en el ataúd, en la urna, al estadio y ponen el hacha. Fue rarísimo, fue una sensación muy extraña.
Porque el hacha es un tema de rumba, no, Claro. no para un funeral, Pero era su canción. pero era su canción. Y además que fueron ustedes Y los que le dieron esa felicidad en vida. y donde esté, pues que la siga disfrutando. Esa felicidad que, bueno, proyectaba a todos los leones y a todos los que también le encantaba tanto la rumba, escuchando el hacha, como disfrutar de Todavía los me partidos. llegan mensajes Claro. fines de semana, hace cuestión de 2 meses más o menos. Me etiquetaron de un video en Australia, en una discoteca en Australia, escuchando el hacha. Y haciendo además, tienes que hacer, a juro, Sí, el había movimiento gente, del había hacha. gente. Me imagino que era comunidad venezolana, pero había gente haciendo así en Australia, imagínate. Es un talento que se pierde de vista. Tú lo has dicho, uno es ser humano, uno llora, uno padece, uno sufre. ¿Cuál ha sido, digamos, ese dolor más grande que tú has sentido como hombre, como padre, como trabajador constante en el tema de la música en nuestro país? Yo creo que lo que te comenté hace rato, el no haber podido compartir momentos importantes de mi familia, de la vida, de alejarme inconscientemente de mis amistades de chamo, pero más que todo de mi familia, de mi hija. Eso es uno de los dolores más fuertes que cargo desde que comencé en todo esto. Por eso es que te decía que mi vida se divide de un antes y un después de A.5, porque a partir de ahí fue que empezó a suceder todo. Hoy en día en lo que puedo, trato de mantener ese equilibrio. Lamentablemente, mis padres están fuera del país, entonces pega quizás un poco más, ¿no? Claro. Pero trato de estar en constante comunicación con ellos. Franco, estuviste un tiempo distanciado del tema Sí. artístico, muchísimos años. Estuviste, digamos, Me hacía falta. te hacía falta. O sea, ¿cómo fue primero ese proceso ya como persona de estar enconchado, por así decirlo, o no mostrándote a la luz pública y de repente vienes con muchísimo para dar? Porque yo creo que las personas al verte nuevamente reconectan con ese Franco al que uno le ha hecho seguimiento y dice, oye, debe traer cosas buenas, porque además es un Franco productor, con unas producciones exitosas. Entonces uno como que exige, o el público te exige particularmente más a ti como artista, no solamente en tu voz, sino en tus producciones. Fíjate que yo no me dejo llevar por lo que pueda pensar la gente, cosa que antes sí hacía. Y eso precisamente hizo que yo tomara la decisión de retirarme por un tiempo. Porque era más protocolar, era más dedicado, lo que te estaba comentando hace rato, que yo tenía que estar pendiente de todo, no sabía delegar, entonces quería estar encima de cualquier detalle y si lo que sucedía no estaba bien, yo entraba en un conflicto. Entonces llegó un momento en que me convertí en un esclavo de lo que me gusta. Y muy crítico además. Demasiado crítico, y eso tampoco está bien. Fueron muchas cosas que sucedieron para yo haber tomado la decisión de retirarme por un rato. De hecho, te confieso que había tomado la decisión de guindar los patines y dedicarme netamente a la producción o quizás a otra cosa. Me fui a vivir a México, duré 3 años por allá. Automáticamente caí en el ambiente del show business. Y digo esto porque no era mi intención. Yo dije, voy a México a lo que sea. Pero empecé a conocer gente dentro del medio artístico y terminé haciendo producciones importantísimas en México. Pero algo me hacía falta. Algo me hacía falta y luego de eso viene el reencuentro con Oscar en un concierto que se hizo en los Estados Unidos. Y recuerdo que antes de ese concierto, cuando estoy en la habitación, ya bañado, que me estoy vistiendo y me veo de nuevo al espejo, digo, y hablo conmigo, cosas de loco. Hablo conmigo mismo y digo, brother, este eres tú. Esto era lo que te hacía falta. Este eres tú. Este eres tú. Y a partir de ahí dije, no, yo tengo que de alguna manera retomar esto. Quizás con un poco más de miedo. Y cuando te digo miedo es porque el tiempo no perdona. Ya no soy el chamito de antes. La generación ha cambiado, la música ha cambiado. Y yo dije, yo no sé cómo me vaya a recibir el público ahora.
De hecho, cuando llego de los Estados Unidos, hago ciertas cosas acá, pero no metido a fondo. Me encuentro con Omar Acedo, un día cuando hicimos lo del streaming en Estados Unidos. Me encontré con él acá en Venezuela y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, voy a hacerlo de A.5, pero me dice, no, pero tú, ¿qué vas a hacer? Tú tienes una trayectoria. Tú no puedes dejar tu carrera así por así. Y de una manera u otra me invita a participar en la gira de la ruta. Y te lo juro y te lo puede decir mi novia que está por ahí, yo estaba temblando del miedo. Temblando porque tenía más de 10 años que no me montaba en un escenario masivo. Y encontrarme con un público que tengo que reconocer que había gente que no me reconocía. Sí, cuando escucharon el hacha, sí, la gente reaccionó, pero antes la gente, habían chamitas que se me quedaban viendo así como que... Y eso a mí me afectó muchísimo. Y en esa primera gira de la ruta fue como un reencontrarme con el público, porque ahí fue donde me pasé el switch y dije, ok, ya va, ya yo no soy el Franco del escuadrón, el que cuando salía al escenario la gente se volvía loca. Ahora hay gente que duda quién soy yo. Yo tengo que ganarme al público. Buscar tu identidad actual, la de hoy. Totalmente. Y empecé, ¿sabes?, a meterme en cada show que iba en la gira. Me metía con el público e interactuaba con el público, me bajaba el público, estaba ahí y sentía que el público iba cambiando. Esa fue en la primera gira. En la segunda gira, que fue la que hicimos en Carnavales, yo dije, ok, si la primera gira fue reencontrarme, esta es para retomar mi posición en el escenario. Y me fui con otra mentalidad totalmente distinta. Y la reacción fue increíble. Fue una cosa impresionante. Salgo de esa gira y digo, ok, Franco tiene que grabar algo. Franco tiene, a partir de esta experiencia nueva, Franco tiene que hacer algo nuevo. Franco tiene que traer música nueva basado en esa experiencia. Y grabé un tema que se llamaba Paga Tú, quizás un poco polémico por lo que trata, pero siempre fue pensando en voy a hacer música para la gente, voy a hacer música para el público, para la gente que va a los shows y lo que quiere, porque el público venezolano, el de hoy, o por lo menos la gran mayoría, lo que quiere es ir a un concierto a brincar, a cantar, a gritar, a disfrutar. Yo quiero que me cantes un pedacito de ese tema. Uy, no ¿Por me qué pongas no? a cantar eso aquí. ¿No? No, te lo dejo por ahí. ¿Tú eres penoso, Franco? Mucho, ¿Sí? mucho. Por eso es que te estoy diciendo que yo me paso un switch cuando voy a los conciertos, porque a mí me da pena hasta ir a un karaoke. Imagínate tú. A mí, a reuniones de panas que me dicen, cántate algo. Me da pena, me da mucha pena. No sé por qué en ese sentido soy muy introvertido. Mira, Muy introvertido. entre una de las cosas que por ahí nos dijeron, me dijeron que te gustaba mucho la espinaca. ¿Por qué era? No me gustaba para nada. Ajá, pero algo te recordaba que te vinculabas con la espinaca. Popeye, Porque Popeye y Piolín. Piolín, bueno, ¿En sí. serio? Bueno, ¿Entre Popeye y Piolín cuál te gusta hoy más? en día me parezco a Piolín. No, Popeye también. También, También claro. a Popeye. Oye, ¿verdad? Eso hay que analizarlo ¿Viste? psicológicamente. Mira, ¿qué nos trae el señor Popeye? El señor Piolín. Es mejor ser señor Popeye que señor Yo, Piolín. mira, con esta barba yo creo que soy como el hijo perdido entre Popeye y Brutus. Más o menos. Mira, ¿qué nos vas a traer para el público? Lo que resta de Franco, un Franco que ya se ha reconectado nuevamente con su audiencia y con esto queremos Hasta ir cerrando. adelgacé. Bueno, pero es que eso estaba... Mira, eso. estaba A ver. pesando. Mira, vale. Ah, Estaba pesando. no me vamos a parar. Todavía no. Ya Estaba- estamos terminando igual. Estaba gordito. En la primera gira de la ruta, incluso en la segunda, en la de Carnavales, yo veía los videos y la foto y yo le decía a mi novia, no soporto verme. Estaba demasiado gordo. Parecía el gordito reggaetonero. Aparte que en la gira estaba Sixto, Arán, estaba Gustavo Elis, que son puros bichos papeados. Y me empezaron a chalequear y me decían, pero es que tú no solamente estás gordito, sino que también eres el abuelo del grupo. Y yo dije, no me la calo. Momentico. No me sin la ofensa, calo. sin ofensa. Yo decía, no me la calo. Y empecé con un régimen alimenticio muy bien y ahorita estoy genial.
Franco, vamos a ponernos de pie, ya que te pusiste de pie, vamos a ponernos de pie. Igualito tú lo querías gordito y todo, ¿verdad? Viste, igualito tú no te querías gordito. También se puso y adelgazó. Ah, bueno, porque es que eso es lo lindo de la pareja, que uno se apoya hasta para adelgazar. Sí. O sea, nada de arroz con pollo. No. Nada de arroz con pollo. Debo confesar, le ofrecimos arroz con pollo y Arroz dijo, con Verónica, pollo, estamos aparte- estrictos aparte con que la huele dieta. sabroso. Ven acá, vamos a ver, ¿vale? Para que la Aparte vean más que huele flaca. sabroso, Para que te eso. vean más flaca también. Hola, Mira, guapetona. ¿qué tan difícil es ser novia de Franco? Mosca con lo que vas a decir. ¿Qué tan Lo difícil? que pasa es que no te puedo decir porque él me dijo algo, no digas nada porque me vas a dejar en la calle. No, pero es difícil, No, es mentira, difícil. no vale para nada. O sea, a ver, como toda pareja y como toda relación, tenemos altibajos, y eso Obvio. es normal, pero el resto, muy bien. Yo lo amo, lo adoro. Uy, qué cosita tan Ay, linda. Dios mío, cosa linda. Esto sí es amor. Franco, de verdad, muchísimas gracias porque Gracias. yo te lo digo de corazón. Yo fui fanática horrible de A.5, que yo, mamá, necesito el CD, y de ahí para adelante todo lo que implicaba A.5 y por supuesto el seguimiento a tu Puede carrera. haber sorpresas. Ajá, ahí. ¿No nos qué? Que no nos olvides, que estamos aquí pendientes para todas las sorpresas, para que salgan a través sin etiqueta. No quiero adelantar nada, pero puede haber sorpresas. Todavía no hay nada seguro, pero Esperemos entonces de esa sorpresa. Franco, muchísimas gracias y sobre todo por seguir apostando porque yo creo que en Venezuela hay muchísimo talento y ahorita estamos en Bastante. una etapa en donde el talento y los artistas como que se están regenerando y reproyectando para Bastante. seguir mostrando lo que tenemos que dar de bastante. Venezuela. Y esa es una de las metas que tenemos nosotros dentro de este grupo de artistas que grabamos el tema de Tacandela, que grabamos el tema de Pa' Mi Casa, es tratar de rescatar nuestra industria. Cuando hablo de rescatar no es porque se haya perdido, sino porque nosotros necesitamos mayor apoyo, sobre todo de la gente, e incluso de los mismos artistas nacionales, para que el mundo pueda voltear sus ojos a Venezuela. Esa es nuestra meta y no nos vamos a quedar tranquilos hasta que eso suceda. Muchísimas gracias. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos hasta tenerlo en nuestra pantalla. Gracias por dejarnos Gracias conocer a ti. Franco un poquitico más sin etiqueta. Ustedes gracias por habernos mantenido o haberse mantenido junto a nosotros durante esta edición. Y bueno, que siga el amor y que siga la flacura y la dieta Ahí vamos, inquebrantable ahí vamos, de ahí vamos. Franco para que siga proyectando todo ese gran talento en nuestro país. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.